Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, con las cosas que estamos viviendo hoy, entonces ¿qué cosas están viviendo hoy? Bueno, en temas de iglesia, en temas de, de política, en temas económicos, en temas de educación, en temas culturales, en temas de moral, pues asaltan muchas preguntas, ¿no? Y hoy más que nunca. La vida siempre ha tenido problemas, dificultades y pues estamos en el mundo y siempre hay problemas, siempre va a haber dificultades. Y los problemas y las dificultades van cambiando, van tornándose de diferentes maneras, mm, poniéndose distintos tonos, colores, unas veces demasiado grisosos, unas veces demasiado negros, otras veces más coloridos, más floridos. Bien, esa es la vida del ser humano. Y dentro de ese transcurrir histórico, pues el hombre tiene que saberlos asumir con sabiduría. Nosotros que somos cristianos, que somos católicos, tenemos que saber asumir esos momentos también. Y la iglesia, desafortunadamente, cuando ha tenido que hablar, no ha hablado, cuando ha tenido que decir las cosas, pues no las ha dicho, desafortunadamente, y es cuando vienen los grandes problemas. Ejemplos, ejemplos. Cuando se tuvo que hablar y decir las cosas sobre la realidad de toda esa realidad de las personas que prefieren el mismo sexo y que están en el clero, ¿no? Todos esos crímenes espantosos que hicieron estos hombres con algunos niños, con algunos jóvenes, todo ese escándalo que se vi entre ya adultos, ¿no? Que prefieren el mismo sexo y que son del clero, todo eso se pudo eh, haber denunciado desde un principio y haber aclarado las cosas y eso se hubiera detenido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque prudencia, no vas a evitar el escándalo, como acá en la iglesia, y las víctimas sufriendo. Es decir, protegieron más al victimario que a las víctimas. Y hoy la iglesia pagando cientos de millones de dólares por las demandas, no saben qué hacer con los sacerdotes que son así, los acogen, los sacan, los mandan a estudiar, los ponen en centros de recuperación. Bueno, esto es un problema. Cuando, cuando empezaron a, ¿qué? A cambiar la liturgia y a hacer un pantanero la liturgia, entonces, y la iglesia no puso coto en ese momento, entonces se presentaron los peores desmanes litúrgicos, los desórdenes, no, los curas hicieron de las suyas, Cristo prácticamente pasó a ser un huésped por ahí de la iglesia, el cura el protagonista y la gente la protagonista, porque lo importante es nuestra realidad comunitaria, la iglesia tiene que ser comunitaria, ¿no? Y el sentido litúrgico, que es la adoración a Cristo Jesús, pues se perdió y no se dijo nada. Cuando todas estas cuestiones de la teología, de la liberación, que empezaron esos curas con con su qué, con su ambiente de hippie, liberación, estilo Che Guevara, su barba, sus cananas, la liberación, hermano. Compañero, ármese porque la lucha es el que no sé qué. Vamos a acabar con la oligarquía. Dios es para el pueblo, con el pueblo y con el pueblo, hermano. Sí, no, ármese, compañero. Mire, el evangelio del Señor no es el pueblo de Israel que está en una serie de basura, ¿no? Y dejaron meter ese ambiente hasta que la lucha que tuvo su santidad San Juan Pablo II con toda esa porquería, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos curas no dejaron los hábitos, cargaron las armas por esa estupidez, ¿no? De la teología de la liberación? Y pasaron muchos años hasta que se tuvo que poner coto a eso, pero hubo una gran contaminación. De hecho, todavía esos sacerdotes que ya, gracias a Dios, no están en el clero, ¿no? Sin embargo, siguen lanzando
sus arengas pestilentes que no son nada cristianas, son otro evangelio, pero siguen contaminando porque no se les detiene, ¿no? Entonces, estoy tocando algunos ejemplos de esto, porque si no se habla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos sacerdotes muy sabios, y yo creo que lo hacen con recta intención, claro, ellos también están cansados de todo esto que está viendo la iglesia y que estemos denunciando y que estemos diciendo todo eso todos los santos días, pues yo creo que ellos entran también en un estado de cansancio tal que dicen, bueno, por qué no tocamos temas de iglesia un poco menos álgidos, menos complejos y así, porque esto está saturando al pueblo de Dios, vamos a volver como muy agrios, ¿no? Uno puede comprender a estos sacerdotes. Pues sí, pues no. Hay momentos en que uno tiene que decir, no, espérese un segundo. Porque es que si nos callamos, sigue la avalancha de despropósitos teológicos, doctrinales, litúrgicos desde por allá de Europa y de otros lugares, ¿no? Y mientras uno está callado o uno está hablando de otras cosas, como se hizo en el pasado, cuando vemos la avalancha que se nos vino, pero ¿por qué no nos dijeron? ¿Pero en qué momento pasó esto? ¿Pero por qué no denunciaron a esos curas desgraciados que se están acostando con tantos niños? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no los seminarios no pusieron atención a qué gente se está recibiendo allí? Entonces, hay que hablar. Y es momento para hablar. Entonces, tomando un libro de la sabiduría, un libro de los sapienciales, perdón, de la Sagrada Escritura, hace parte de los libros sapienciales el libro de Eclesiastés o de Coelet, que nos dice lo siguiente: hay bajo el sol un momento para todo, un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo para demoler y tiempo para edificar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para bailar, tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callarse y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final, ¿qué provecho saca uno de sus afanes? El tiempo. Pues esto pues, nos hace a nosotros pensar, hay tiempo para cada cosa. Nosotros alguna vez nacimos y seguro, no lo dude, que vamos a morir. ¿Cuándo? Eso sí no lo sabemos, pero es un hecho, vamos a morir. Hay tiempo para todo. ¿Cuántas veces ha reído usted? ¿Y cuántas veces ha llorado usted? ¿Cuánto tiempo o usted ha iniciado algo? ¿Hubo un tiempo en que usted inició algo y un tiempo en que usted terminó ese algo? Hoy creo que es tiempo para hablar, porque los tiempos no son fáciles, dice San Pablo. Y por estar favoreciendo o conectando o estando de acuerdo en que lo importante es que nos amemos, que seamos fraternos y cosas de estas que creo que tienen su valor, claro que sí, hemos olvidado que hay que defender la fe, defender la iglesia. Y estamos en un momento donde hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y este momento es, es uno de ellos y que de manera imperiosa nos está invitando a hablar y a denunciar tantas cosas. Sí,
hermanos míos sacerdotes que prefieren guardar silencio o tocar temas pronto más frugales, ¿no? Pues muy bien, pero eso no quiere decir que no haya que denunciar. Por ejemplo, yo aquí en esta parroquia donde me encuentro, ya llevo prácticamente como 7, 8 años hablando sobre la ideología de género. Hace 8 años no era tan, aquí en este contexto donde estoy aquí en los Estados Unidos, no era en el medio parroquial, no era tan conocida como ahora. Entonces, desde aquella época empecé yo a advertir a la gente lo que viene y cómo esto va caminando y a pasos agigantados y qué tenemos que hacer nosotros los laicos y qué tenemos que hacer con sus hijos, qué tenemos que hacer con sus nietos y qué se tiene que hacer en las escuelas, todas las cosas, porque esto viene que no nos coja de sorpresa. Porque si nosotros nos callamos, los que están haciendo alboroto por otro lado no se van a callar. Entonces, no podemos decir alguna una cosilla nomás, pero yo lo dije, alguna vez lo dije y ya. No, no, no. Esto, esto tiene que ser constante. Esta cuestión de estas ideologías, estos lobbies, estas cosas, estos ambientes, estas tensiones, estas doctrinas, estas liturgias, estas cosas, eso es una cosa que es constante, que esto está dando, pero duro, duro al fiel católico. Y si nosotros no hablamos de estos para contrarrestar, para alertar, para preparar, para advertir, entonces cuando venga esa montaña de cosas espantosas, entonces van a decir, pero ¿por qué no nos dijeron? ¿Dónde están nuestros pastores? Les voy a dar un ejemplo y con eso termino. Es como si aquellos que defienden la vida, o defendemos la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural, no hiciéramos nada con todo este montón de leyes y trabajos y lobbies y agendas para que se apruebe el aborto en todas las legislaciones. ¿Qué tal nosotros vamos a orar y no más? Hoy de pronto hay una pequeña charlita en un videíto o en la parroquia. Hermanos, el aborto es una cosa que no se puede... No, no. Porque es así, esta gente sigue cabalgando y sigue usando esos pañuelos de color green, ¿no? Y para acá y para allá y hablen y convoquen y pasen dinero y no sé qué y nosotros bracicruzados. No, tenemos que contestar y asistir a los foros y prepararnos e informarnos y hacer marchas y multitudinarias y sí a la vida y cosas de estas. ¿Ve? Es que, porque no nos podemos callar. Lo mismo con todas estas cosas que están pasando por allá en Europa, que nos salpican de una manera impresionante aquí en los contextos americanos. Entonces, si uno se torna como incisivo, como molesto, como que no debería ser así, toquemos tópicos menos, que nos hagan pensar, más lights para las personas, pues va a ser mejor, hermano, porque estamos saturando a la gente con todo este tipo de cosas, nos estamos amargando la vida, y no debe ser así. Más amarga la vida se nos va a tornar si nosotros no hacemos las cosas como de pronto aquí nos advierte este libro de el Eclesiastés en su verso 7. Eclesiastés 3, verso 7. Tiempo para hablar. A veces cuando nos callamos, se nos vienen un montón de cosas y cuando ya queremos hablar es demasiado tarde. Por eso el que avisa no es traidor. Y hoy es tiempo para saturar y advertir, porque por allá nos están saturando con imprecisiones, con confusiones, con cambios que uno se desconcierta, que parece que no estuviéramos en la misma iglesia y cosas de estas. No abandonemos la palabra del Señor. A tiempo ya es tiempo. Con caridad sí, pero con firmeza. No callar, porque estos tiempos no son para callar, estos tiempos son para hablar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.